Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Nuestro vecino planeta, supuestamente rojo, Marte, siempre es objeto de controversia y las versiones al respecto de lo que aparece o no aparece en las fotografías de la NASA siempre son fascinantes a nivel científico, porque lo que para unos está clarísimo, para otros son simples pareidolias, simples caprichos de la naturaleza que identificamos como formas que conocemos de objetos de la Tierra. Y esto será así hasta que equipos de investigación independientes pisen esas inhóspitas tierras y evalúen la posibilidad de que hubiera habido en el pasado realmente una civilización allí habitando, o que incluso a día de hoy siga existiendo esa civilización. Pero ¿y si en algunas de las fotografías actuales aparecieran estructuras imposibles que pudieran estar cubiertas con arena o incluso enterradas entre las rocas y que pertenecieran a esa supuesta civilización del pasado o del presente? Hablamos de vestigios, de ruinas en la superficie que estarían cubiertas con arena y claro, estamos hablando de esa arena de tremendos tornados y de tormentas que se producen allí, y estaríamos hablando de estructuras que habrían estado tapadas por esas capas de arena durante miles de años, y que ahora, gracias a los vehículos que está mandando la NASA, gracias a las sondas, las estaríamos empezando a ver. Y esto es sorprendente porque NASA siempre es evidentemente muy celosa de su información, nos lo están dejando ver. Yo siempre he pensado que nada es casual, y es que en base a los estudios que he realizado en vídeos para este mismo canal, por ejemplo en las crónicas de la Luna, que por cierto me encantaron hacer esos vídeos, yo siempre pienso que ellos mandan sus sondas a lugares que les interesa por alguna razón, y también nos están dejando ver esto también por otra razón, quizá porque están haciendo una desclasificación progresiva o quieren que el público se vaya acostumbrando a este tipo de informaciones. Hay algo que les interesa especialmente cuando empiezan a fotografiar esas zonas, y de ese algo vamos a hablar en este videoprograma, porque vamos a ir en primer lugar a una fotografía de la Mars Reconnaissance Orbiter, un nombre un poquitín difícil de decir, a la sonda IRISE, que por cierto hizo esta impresionante fotografía de la Tierra y de la Luna juntos en el espacio, que me encanta. Y como decíamos, vamos a irnos a la fotografía PSP 009 7602650, en donde observamos una curiosísima formación cúbica con una aparente circunferencia en una de sus caras. Aunque parece bastante erosionada esta estructura, lo cierto es que si observamos detenidamente lo que vemos aquí, digámoslo así, esa tapa, podemos observar cómo el brillo del sol incide perfectamente en ella, haciéndolo de manera uniforme, tal y como lo hace la luz sobre una superficie regular en una circunferencia. Y además podemos ver cómo esa tapa está sujeta a la perfección a una superficie sorprendentemente cuadrada y regular. Ahí lo podemos ver, y además es que se ve muy bien. El problema de todo esto es que esta formación no está sola, ya que a su lado hay un inmenso hexágono también erosionado que aparece de forma nítida, al menos en su base superior, y claro, esto sería otro detalle que aumentaría más el nivel de coincidencia si fueran estructuras naturales. En el pasado hubo una gran polémica sobre una serie de autores, una serie de investigadores que exponían que han existido pruebas en fotografías de lo que podrían ser túneles en la superficie de nuestro vecino planeta. Muchas veces esas versiones han sido negadas y otras veces han sido admitidas, pero claro, en este caso sería la primera vez que tenemos
una espectacular figura cúbica junto a una circunferencia en una cara, haciendo que la probabilidad de encontrarnos ambas formaciones, pues claro, sea muy baja. Y además es que tenemos un hexágono, es decir, el colmo de lo que podría ser pues una formación natural. El problema principal que tenemos aquí es que la fotografía está tomada a 319,32 millas, es decir, 513,89 kilómetros, con lo que podemos entender que ambas colosales estructuras semienterradas deberían de tener cientos de metros de largo, siendo aún más difícil que nos encontremos con una pareidolia dado su tamaño. Si bien el hexágono parece más desgastado por el viento y por la arena, el cubo con la circunferencia parece haber aguantado mejor las inclemencias meteorológicas de Marte y muestran un aspecto sensacional ante las lentes de la sonda IRISE. Estamos hablando de espectaculares superestructuras, pero ¿podríamos ver algo de esta índole desde abajo, desde el suelo de Marte? Eso es, desde luego, lo que podríamos pensar al encontrarnos esta increíble forma triangular tomada por la sonda Mars Curiosity en una toma con el código 0978MR 004 325 004050 2821 y que se sitúa al fondo de la misma. La roca tiene una forma de pirámide, como podemos comprobar. Su tamaño es el de un coche, el de un cochecillo, y es sorprendentemente regular, aunque apenas podemos ver todo lo que podría ser su cuerpo y su base, ya que, como vemos, toda la zona parece devastada y enterrada por una inmensa cantidad de rocas y materiales arenosos que en su día pudieron ser arcillosos. Básicamente, la cúspide de una pirámide a la intemperie. Podríamos estar hablando de un terreno inclinado, pero realmente esa inclinación se ve así por diferencias en la altura en el suelo, tapando a una parte de la pirámide más que a la otra. El cubo parece claro, pero esto que vemos aquí, pareidolia, estructura artificial antediluviana, es difícil de decir, pero como decía, hasta que no estemos allí no lo vamos a poder saber. Desde el punto de vista científico podemos entender que en todos los planetas existen formaciones geológicas pues regidas por patrones matemáticos, pero como decíamos, ¿cómo explicar un cubo que se ve a tanta altura y es tan perfecto? ¿Qué tipo de explicación tiene esto? Bueno, según los datos recogidos por el radar Marsis, Marte tuvo que tener un océano hace miles de años, incluso estamos hablando de cientos de miles y también de millones de años. Y claro, esto es muy curioso porque ahí estaríamos teniendo un dato de que podría haber tenido una atmósfera perfectamente respirable y por tanto podría haber habido una evolución similar de la vida al respecto de la aparición de los seres vivos. Tras millones de años de evolución, pues no habría sido difícil que una de las especies autóctonas, incluso, bueno, pues una especie extraterrestre que hubiera podido llegar allí, pues hubiese desarrollado inteligencia, tecnología y finalmente hubiera construido estructuras y artilugios como los que hay en las culturas antiguas de la Tierra, o como los que pueden verse aquí, o como los que se verán en el futuro. Y claro, esto es muy curioso porque según la hipótesis que estamos barajando en este programa, pues evidentemente aquí pues tendríamos lo que hubiese quedado de todo aquello. Y claro, donde está la vida y la conciencia también están las decisiones y las consecuencias. Donde está la vida también está el bien, también está el conflicto y también está el mal. ¿Qué pasaría si realmente estuviésemos viendo esos vestigios que hubiesen aguantado el paso del tiempo y fuesen visibles? ¿Y qué pasaría si en Marte hubiese habido vida y los colonos de allí hubiesen tenido algún tipo de crisis, algún tipo de conflicto entre ellos que les hubiese hecho meterse bajo tierra? Claro, esto sería una justificación para ver ese cubo, sería una construcción que realmente pues estaría exponiendo pues una serie de canalizaciones en el interior del planeta rojo.
Y claro, esto es muy curioso porque una crisis que hubiesen tenido entre ellos, una gran guerra, pues hubiese tapado de escombros todo lo que hubiese sido pues los dos hemisferios. Y claro, esos escombros podrían haber caído y podrían haber tapado pues tanto los grandes monumentos como los pequeños, y esto sería una justificación para ver esa pequeña pirámide que veíamos en la segunda fotografía. Esto en su día ya lo estuvimos estudiando con la hipótesis de un físico llamado John Brandenburg que ha revolucionado el estudio del planeta rojo con su hipótesis de que vemos lo que vemos en Marte porque hace millones y millones de años hubo una guerra entre dos facciones, los Utopians de la región de Utopía y los Cidonians de la conocida y mítica región de Cidonia, famosa por la cara y por la pirámide pentagonal que existe allí según concisos estudios matemáticos recientes. Esta guerra hubiera dejado al planeta poco menos que en cenizas, habría llenado todo de polvo y de escombros, con lo que, bueno, pues esa pequeña pirámide pues sería una de las cosas que quedaría de todo aquello, habría evaporado el aire, dejándolo sin posibilidades de habitabilidad, por lo menos en algunas zonas, y claro, aquí está lo más interesante, habría dejado un escenario en donde para sobrevivir aquella gente, pues como decíamos, se tuvo que meter bajo tierra. El cubo, el hexágono y esa circunferencia serían uno de los milenarios refugios, o al menos parte de ellos, que aquella gente superviviente tuvo que utilizar tras ocurrir aquella guerra. Y claro, a día de hoy, para nosotros, para el planeta vecino, pues sería fascinante haberlo descubierto. Es fascinante entender que tras aquella batalla sin igual, pues se habrían creado grandes zonas desiertas, incluso una llanura, la llanura de los monolitos, que estudiaremos en un videoprograma próximo, y en donde, claro, habría pues algunas zonas en donde se podría ver perfectamente la deflagración, los resultados de la deflagración de sendas bombas atómicas. Una se lo habría tirado los Utopians, se lo habría tirado a los Cidonians, y los Cidonians no se habrían quedado callados y no se habrían quedado pues ahí tranquilamente y se lo hubieran tirado a los Utopians. Es decir, esa es la fascinante teoría del físico John Brandenburg. La hipótesis de este físico además es fascinante porque sugiere que la altísima concentración de xenón 129 en la atmósfera, tanto eso como la de uranio y torio en el suelo, son reminiscentes de aquella impresionante guerra mundial en Marte, que habría ocurrido por su parte hace un mínimo de 180 millones de años. Esto evidentemente pues es increíble. Seguro que tanto a él como a vosotros como a mí pues nos encantaría bajar a ver ese cubo allí enterrado, a ver ese inmenso edificio hexagonal, y bueno, pues evidentemente pues estaríamos intentando pues saber qué habría ocurrido en aquel planeta, intentando saber qué habría pues dentro de esa estructura sin igual en el sistema solar. Bueno, en todo caso, por supuesto, cada uno puede tener su opinión y yo lo presento aquí con total respeto y en mi hipótesis que complementa la de John Brandenburg. Bueno, pues me llama muchísimo la atención esa reunión de elementos matemáticos, es decir, el cubo, la circunferencia y el hexágono. Y claro, todos en el mismo punto, todos y cada uno de ellos con tanta longitud, tan grandes y, por qué no decirlo, a su manera, tan bonitos en un planeta que tanto a nivel atmosférico como a nivel de superficie tienen anomalías no justificables y que sigue sorprendiendo a los curiosos seres humanos. Las matemáticas no engañan aquí y tampoco lo hacen en nuestro fascinante vecino supuestamente rojo. Nada más, espero que os haya gustado muchísimo este videoprograma y os espero en el siguiente. Muchísimas gracias y, como digo siempre, salud y suerte. Adiós.